Porción bíblica. This morning I want to speak on something that I've spoken on many occasions, but I want to point it out in the Bible today. Y de lo que vamos a hablar en esta mañana What we're going to speak on today es acerca de la cubierta o cubrirse la mujer o no debe cubrirse. is on the veil, we should wear it or not. Allá en la primera carta de San Pablo a los Corintios, The first book of Corinthians, vamos al capítulo 11. chapter 11. Ya lo encontraron, hermanos. Muy bien, dice el verso 2. Verse 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. But I would have you know that the Tome head sus of the lugares. man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Every man praying or prophesying, having his head covered, dishonoring his head. Acordémonos bien claro acerca de estos puntos importantes. These are very important points. Cuando alguien por ahí les pregunta o alguien dice que no hay necesidad de cubrirse, If someone asks or tells you you do not have to cover your head, están en un gran error. they are in a great error. Nos damos cuenta que en la iglesia de Corintios, We find out in the church of Corinthians, la cual fue una de las que San Pablo hizo o construyó, which Paul constructed. mas sin embargo llegó el tiempo cuando se dio cuenta Once he found out at one point de que estaba habiendo un descontrol entre las mujeres. that the women were getting out of control. Y parece como que volvemos otra vez con las mujeres. And it seems like once again we go to the women. Si fue al principio con la mujer. At the beginning of time, it was the woman. Y en esta ocasión volvemos otra vez con la mujer. And at this Qué point, tremendo, ¿verdad? we go back to the woman again. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es que se enfatiza mucho en la mujer? What does this mean? Why do they emphasize so much on the woman? Bueno, se enfatiza mucho en la mujer porque yo creo que la mujer es más atrevida. I believe it Amen. emphasizes on the woman because they are more daring. Entonces miramos que San Pablo, las primeras palabras que menciona, dice, ¿verdad? Que está contento, alegre, porque pues se han acordado de San Pablo. So the first words that Apostle Paul makes is that he's Habiendo estado por un buen tiempo en Corintios, he had been in the Corinthians for a good while. él fue el que empezó la misión apostólica en Corintios. He's the one that started the apostolic mission in Corinthians. San Pablo se ha considerado como un misionero. The Apostle Paul was considered a missionary. En la Biblia no encontramos a otro personaje que haya formado tantas iglesias. In the church, we don't find any other apostle. San Pablo fue el que formó la iglesia de Corintios, de Éfeso, de Gálatas. Apostle Paul made the churches in Ephesians. Bueno, cada una de esas iglesias las formó o Dios le dio el privilegio de formarlas. Each one of those churches, God gave him the privilege to. Y entre ellas se encuentran las 7 iglesias del Asia Menor, en donde San Pablo también fue el formador de esas iglesias. Also formed other churches. Pero parece ser que San Pablo no permanecía en la iglesia esa, o sea, no estaba todo el tiempo ahí, sino que ya cuando la formaba, pues dejaba a alguien de encargado y él se iba a otro lugar We para could form a formar. church and he would move on and leave somebody else. Por eso se le llama el hermano San Pablo misionero. That's why the Apostle Paul is called the missionary. Pero nos damos cuenta que en cada una de las iglesias que formó San Pablo, We
find out each one of these churches that he formed, siempre aparecieron diferentes problemas. different problems appeared. Problemas de que había falsos hermanos, Problems of false había falsos brothers, apóstoles. false apostles. Y bueno, siempre ha habido ese problema en aquel tiempo y hasta el día de hoy. There was always problems then. Pero en esta ocasión el problema que se está ventilando This problem today es acerca de que, pero que quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. But I would have you know that the head of every man is Christ. And the head Yo of creo every que man está is the man. entendido The head todas of Christ estas is cosas God. a qué se refiere que es la cabeza. When referred to what is the head, Bueno, se refiere a que la cabeza siempre, yo no sé si ustedes son o conocen eso de la ciencia the médica. head is always, if you know, according to science, La mano esta se mueve. the hand moves because ¿Por qué se mueve? ¿De dónde es que recibe la orden de mover? where does it get the order to move from? De la cabeza. From the head. En la parte de nuestra cabeza se encuentra el cerebro, There's a part in our head where the brain is, la computadora. computer, you may say. El día que se descompone la computadora aquí, entonces se descompone el brazo. The day the computer messes up and the arm messes El up. día que se echa a perder una de las células de la computadora, se deja de funcionar. One of your brain cells mess up in your head, the rest. Entonces esto quiere decir que desde los tiempos de San Pablo ya existía o ya se tenía el conocimiento So this means in the time de que of la Apostle cabeza Paul, es la they que already knew that ordena the al head cuerpo. was the owner of the body. Le dice camina y camina. Tells you to walk. Pero el día que no le dice que camine, pues no camina. The day it tells you not to walk, you won't walk. Entonces San Pablo usa como ejemplo a estas cosas y les aclara. Uses this example to clarify. Y les dice, es importante, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. It's important because Christ is the head of every man. O sea, en otras palabras, que Cristo es el que nos manda a nosotros como varones. Christ is what controls men. No somos nosotros absolutos o solos, Men aren't absolute or by one. porque no tenemos la capacidad suficiente para poder conocer a Dios. For men doesn't have the capacity to know God on their own. Entonces hemos conocido a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, So we've known God through Jesus Christ, que viene siendo la cabeza principal. which is the head. The Y principal. por medio de Él nosotros nos hemos estado guiando en esta vida. So through him we have been guiding ourselves in life. Entonces el apóstol San Pablo está tratando de aclarar, de que entiendan So the Apostle Paul is trying to clarify que hay gobierno, there's a governor, que hay un mandato, hay alguien que manda, there's someone who tells us what to do. que no se manda el hombre solo, We don't control no ourselves. se manda la mujer sola. Men don't control Y themselves. luego, We don't control ourselves. por no decir, y Cristo no se manda solo tampoco. And Christ doesn't tell himself what to do. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida I eterna? don't know if you remember they asked, Master, what should I do to... Ahí el Señor Jesucristo les contesta Jesus Christ answers and y le says, dice, no hay ni uno bueno. there's no one good. ¿Por qué me llaman bueno? Dice, Why do you call me el good? único Says, bueno es the only good one Dios. is God. ¿eh? Ahí estamos viendo que está reconociendo He is recognizing a Dios sobre todas las cosas. that God is over everything. Por eso en cierta ocasión, cuando iba a pasar por la situación difícil de la crucifixión, pero antes de pasar por ahí, acuérdense que fue al monte, al campo, al lugar, a orar. When Christ was going to be crucified, he went to Y en the su mountain. oración decía, Señor, Padre mío, si es posible, In his prayer, he asked God if it's que possible pase esta copa sin que yo la beba. that this happened without me drinking. Ahí volvemos otra vez a mirar que el Señor reconoció que había uno más grande y superior a él. That's where you can see Que what es Dios. There was somebody more superior than Entonces God. dice, pero no se haga como yo quiera o como yo quiero,
sino hágase como tú quieras. Be your will and not my will. Ahí nos damos cuenta que entonces Jesús estaba o reconocía a Dios sobre todas las cosas. So Jesus is saying he recognized that God is over everything. Miramos bien entonces cómo el gobierno teocrático So like a democratic o el government, gobierno cristiano, por decir así, para que mejor entiendan, también tiene sus divisiones. also has its divisions. Está formado por 3 pasos. It's got 3 parts. El primero es Dios, First part is God, que es el Padre. Father. El segundo, pues es el Hijo, Second que es is the Cristo. Son, which is Christ. Y el tercero, pues es el Espíritu Santo. And the third is the Holy Spirit. Entonces, hay 3 gobiernos 3 governors, o 3 formas del gobierno, the 3 forms of government. pero que cada uno de ellos depende de Dios. Each one of them depends on Porque God. Dios es el principal sobre todas las cosas. And God is principal over everything. Entonces, para poder aclarar o para poder explicar, San Pablo les hace saber estas cosas. So to be able to explain everything, God simply said, Apostle Paul says this. Amén. Pero quiero que sepáis que dice que Cristo es la cabeza de todo varón. But I would have you know that the head of Ahí está el man is primer Christ. paso. And that is the first step. Para nosotros los seres humanos, As humans, el primer paso a donde debemos de guiarnos o de dirigirnos es el Señor Jesucristo. first step for us to guide ourselves is Jesus Christ. Acuérdense que Jesús fue el que dio su vida por nosotros. Remember Jesus Por Christ. medio de Él fuimos rescatados, por medio de Él alcanzamos la salvación, por medio de Él fuimos lavados con la sangre de Cristo. Christ gave his life for us and we were Ese saved es el because of primer him. paso. That is the first step. Mas sin embargo, miramos que después hace mención del segundo He mentions the second y step. dice también, ¿verdad?, de que pues Dios es la cabeza de Cristo. God is the Y en tercer lugar, nos damos cuenta que todo varón, every man. vamos a entrar ahora en la parte cómo debemos de actuar, cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir en esta vida. This explains how we should live in this life. A veces pensamos que la vida es simple y sencillamente, Sometimes we think life ay, is como simple, sea. and you can be any which way. Pero San Pablo siempre estuvo vigilando, siempre estuvo al tanto de las iglesias. Yeah, Paul was always De una o de otra manera se daba cuenta qué problema estaba surgiendo. one way or the other, you would find out what the problem was going on. Y se dio cuenta que en la iglesia de Corintios estaba pasando algo no agradable. Found out that something was going on at the Corinthians church. It wasn't good. Ya ahí las hermanas andaban sin cubierta. Found out the sisters weren't wearing veils. Mire, la iglesia apostólica allá al principio y hace muchísimos años, The apostolic church, the long yo time. todavía alcancé a ver eso. I even got to see that. Las dorcas no traían un velo como ahora traen ustedes, The sisters didn't have a veil. sino traían But una pañoleta, they had a, porque esa era la cubierta. because that was the Entonces se ponían la pañoleta porque es cubierta que cubre totalmente, tapar. So they had a big, long, Y ahí es donde se ha encontrado la confusión and that's how people got confused del velo. about the veil. Mas sin embargo, entonces les dice San Pablo, quiero que sepan But anyways, the que Apostle todo Paul said, varón I want you to know que ora every o man that profetiza prays- con la cabeza cubierta, every man that pray or afrenta su cabeza. with his head covered, dishonor Amen. his head. Ahí es donde tenemos que mirar. That's ¿Qué es lo que está pasando? what is happening? Lo que está pasando es que los varones también estaban haciendo cosas What is happening is the men were also doing fuera de lo correcto. incorrect things. Por eso entonces también tuvo que aclararles, ¿verdad? Y decirles, es que ustedes yo los miro que cuando eran o van a empezar a orar, pues traen la cabeza tapada. Yo no sé, That's ¿me why we have entiendes? to clarify and say men are also having. Ahora, ¿qué tapado tenían o qué es lo que traían cubierto o tapado en aquel tiempo los hombres? What did the men have Bueno, covered pues at that traían time? esa también, What did they have?
Pues una cubierta, ¿verdad? some sort Así larga que se tapaban y no se colgaba hasta acá. some sort of veil bandana. Y algunos de ellos oraban así con ella, Some of them would pray with her, profetizaban, o sea, hablaban de las cosas de Dios. prophesy with her, talk about things of God. Y en todo esto se dio cuenta San Pablo y por eso entonces les escribió y les manda a decir que eso no es correcto. The Apostle Paul